Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Libros Conciencia. Yo soy Laura y pues este es un canal dedicado a los libros, especialmente a los de no ficción. Aquí tenemos como ese nicho donde nos encanta hablar sobre el ensayo, divulgación científica, periodismo de investigación, etcétera. Pero también nos gustan otros temas, otros subgéneros y por ejemplo, aquí paréntesis, si tienen algún libro de terror, a mí me encanta el terror, eh, pero si tienen alguna recomendación, me encantaría que la pusieran en los comentarios. Estoy recogiendo pues varios títulos para tener listas mis lecturas de octubre. Ya tengo varios en mente, pero pues nunca sobra una recomendación. Y bueno, cierro paréntesis. El día de hoy traigo un book tag y sí, estoy grabando de noche. Espero que pues se vea bien, no se vea tan oscuro. Pero bueno, hoy les traigo un book tag donde vamos a hacer como un recorderis de las lecturas que hemos tenido desde enero hasta junio. De hecho, se llama como el book tag de medio año y me parece perfecto porque pues en estas últimas semanas se ha sumado bastante gente aquí al canal, así que con esto pues se actualizan sobre los libros que pues hemos leído acá en el canal, y si les interesa alguno pues esta es su oportunidad, anótenlo y a leer. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, la cual es mejor libro que hayas leído en la primera mitad del año. Yo tengo dos candidatos, no logré decidirme. Por un lado tengo Las niñas clandestinas de Kabul, escrito por Jennifer Nordberg, creo que es así. Si algo les voy a poner aquí el nombre de nuestra periodista, es ensayo de investigación y ella nos trae en este libro la historia, las historias de distintas mujeres que se visten de hombre en Afganistán. Es un libro que nos trae cada una de estas historias, cada una de ellas es totalmente diferente, distintos estratos, distintas situaciones familiares, distintos propósitos, pero todas han pasado por situaciones muy difíciles que realmente uno dice, yo qué hubiera hecho en esas situaciones, es una cosa que no me cabe en la cabeza. Eh, y también espacios como de bastante esperanza, son mujeres guerreras, o sea, yo no sé de dónde sacan tanta valentía como para hacer lo que hacen. En este libro no solo tenemos pues la historia de cada una de ellas, desde su infancia, adolescencia, siendo, eh, bueno, la parte de educación, estudiantes, algunas pues no pudieron estudiar, trabajaran menos, sino que también nos hacen como un contexto de Afganistán. Yo sé que muchos, o por ejemplo yo voy a hablar por mí, pues solo decía Afganistán es un país horrible donde no hay derechos para las mujeres. Sí es cierto, pero tenemos que profundizar un poco más, tenemos que entender por qué pasa esto. Entonces eso también le agradezco bastante a la escritora, a la periodista, porque nos cuenta el por qué pasa esto en Afganistán, cómo se ha desarrollado, cómo ha sido su historia, la religión, la importancia de la religión, la educación, bueno, etcétera. Entonces fue como entender el contexto para entender también las historias de estas mujeres. También me asombró bastante que la mayoría de ellas decía, es que yo no, o sea, no es que se quieran ir, sino que quieren que su país cambie, quieren que las futuras generaciones tengan una mentalidad diferente y que tengan más oportunidades. Entonces son historias que sí chocan bastante por, pues, por todo lo que pasa allí, pero también como que te dan un ánimo o sea, un ánimo muy grande, como no sé, de otra forma. O sea, yo las sentí muy cercanas a ellas, y sentí como que con su historia me daban mucho ánimo, mucha fuerza. De hecho, uno como que ya se siente tan íntimo con ellas, eh, que pues al final del libro me preocupó bastante pues no saber qué pasó. Mm, pues la periodista nos va contando cómo fue la infancia de ellas, bueno, etcétera, las entrevistas y la actualidad. Y pues la actualidad de muchas de ellas era peligrosa, estaba como en un punto bastante difícil, y luego pues terminó el libro y yo quedé como, quiero saber qué pasó con ellas, les fue bien, o sea, qué lograron hacer. Entonces se los recomiendo. Y por otro lado, totalmente diferente, tengo el libro de El mapa fantasma de Steven Johnson. Es un libro que nos narra la historia de cómo fue esa búsqueda de
del cólera, cómo se transmitía esta enfermedad en Londres victoriano. Así que a quien le guste esta época, se lo recomiendo. A quien le guste el thriller, también se lo recomiendo, porque acá tenemos esa búsqueda con un afán terrible de encontrar pues primero qué estaba pasando esta enfermedad, cómo se transmite, cómo empezó a propagarse en Londres, bueno, etcétera. Entonces es un libro que poco a poco va subiendo su ritmo hasta que ya pues explota, empieza a morir un montón de gente, se siente como esa preocupación, o sea, de la nada empieza a morir, o sea, muchísima gente y mueren súper rápido. Entonces, de este libro ya hablé en el video anterior, si a ustedes les interesa, hablo un poco más sobre ese libro en ese video, entonces voy a dejar por acá. Y sí, entonces tenemos como esa persecución de saber ese enemigo invisible, cómo se transmite, quién es. Y cuando llegamos a la parte del paciente cero, donde se descubre todo, pues es como que, wow, o sea, como si fuera una historia. Es que por eso yo digo que la no ficción, pues supera la ficción. La realidad siempre superará la ficción. Entonces se los recomiendo totalmente. Y tenemos unos personajes, o sea, las personas aquí reales son increíbles. Me encanta Jon Snow, me encanta Whitehead. Tenemos bastante de ciencia en este libro, bastante de medicina, de números y de la búsqueda de la verdad. También hay unas partes súper graciosas donde tenemos algunos periodistas y algunos médicos que la embarran y la embarran y la embarran y pues no sé, a mí me dio la verdad mucha risa, como a veces se inventaban unas curas, o sea, un domingo salía en el periódico, tenemos la cura del cólera y como que, o sea, al lunes, o sea, un día pasaba y ya, no, no hagan esto no sirve, la cura sale peor, la gente pues ya brava porque, o sea, la gente pues ya estaba desesperada, entonces hacían cualquier cosa que salía diciendo que era la cura y pues les iba peor. Entonces esta parte a mí pues sinceramente me pareció muy graciosa, perdón, pero entonces es un libro que lo tiene todo, entonces yo también se los recomiendo, El mapa fantasma. Y bueno, ya voy 7 minutos hablando de estos libros y no he pasado a la segunda pregunta. Dice, mejor secuela. Aquí elegí Voces de la Utopía. Es una serie de libros escritos por Svetlana Alexievich. Ella es Premio Nobel de Literatura 2015. De hecho, fue la primera persona en ganar este premio siendo escritora de no ficción. Entonces, ahí les dejo el dato. Ella escribe más que todo sobre conflicto. Sí, sobre... Bueno, yo diría, solo he leído 2 libros de ella, pero yo diría así que escribe sobre el conflicto de una manera totalmente diferente. Da voz a quienes no tienen voz y lo hace de una manera, o sea, yo nunca había leído algo así. Son como relatos, no, no son relatos, es escuchar esas voces porque son muchas voces dentro de un solo libro, pero tú nunca te pierdes, tú entiendes todo lo que te dice, sientes lo que sienten esas personas, el dolor, la desesperación, la felicidad, la tristeza, todo. Son libros con un peso sentimental y emocional muy grande. De una vez se los digo, todos tienen ese peso. Y más que todo nos habla sobre el conflicto allí en la pues ya extinta Unión Soviética. Ella es bielorrusa creo. No estoy casi, no, sí, estoy segura, bielorrusa. Y, y pues bueno, entonces es muy arriesgada también la manera en que ella, pues, al lado de estas personas que como las han callado, pues entonces ella también como que impulsa a encontrar la verdad a través de estas voces y se ha metido en muchos problemas. Entonces yo también la admiro profundamente por eso. Este año leí el segundo libro. Bueno, tienen un orden, pero se pueden leer en desorden. O por ejemplo, yo los estoy leyendo en desorden. El año pasado me leí La guerra no tiene rostro de mujer, que estuvo dentro de mis mejores 5 lecturas del año pasado. En enero, en este enero, leí Los muchachos del zinc, que también me encantó. Y ahorita acabo de comprar Voces de Chernobyl, que pues también es parte de esta secuela, de esta serie de libros. Entonces les recomiendo a Svetlana Alexievich. Tercera pregunta, publicación que te mueres por leer. Bueno, yo aquí pondría Ciudad Feliz. Es un libro sobre urbanismo y me faltó decirles eso. Después de leer El mapa fantasma de Steven Johnson, quería leer sobre urbanismo. Sí o sí quería conocer cómo se construye una ciudad donde no haya pie
para el cólera, que no haya pie para enfermedades, para pandemias, no solo físicas, no solo del cuerpo, sino también de la mente, hacer una ciudad feliz para personas sanas, para personas felices. Y este libro promete darme como ese contexto, ese conocimiento. Y también sé que nombra distintas ciudades alrededor del mundo, incluyendo Bogotá de Colombia. Y me parece increíble cuando nombran a Colombia, porque siempre cuando hacen como esta construcción de una ciudad, pues para personas felices, para una ciudad como muy desarrollada, siempre como que ponen ejemplos de países por allá lejanos. Y cuando pues me dijeron, no, en este libro van a nombrar ciudades de todo el globo terráqueo, pues a mí me emocionó bastante y me gusta cuando toman de distintas partes estos ejemplos. Siempre hay gente supremamente inteligente e innovadora en todas las partes del mundo, no solo en los países desarrollados. Entonces por eso me convenció este libro. Cuarta pregunta, mayor decepción. Aquí elijo A impulsos de una rara resolución. Fue un libro que leí en enero sobre la expedición botánica de José Celestino Mutis en la Nueva Granada. No puedo creer que se me haya olvidado. Y bueno, en este libro o sea, es una decepción porque no me gustó como el formato en que se presentaron los hechos. Para mí, creo que es un libro para personas que quieren estudiar rigurosamente qué pasó allí, cómo fue la expedición, porque, o sea, literalmente está el paso a paso de la expedición, el viaje en barco, los metros, las rutas, las aves, las plantas, todo está detallado y escrito en este libro, así que ese formato a mí personalmente como que me cansó, pero yo creo que una persona que estudia historia pues le va a encantar, lo va a enloquecer. Cosas que recuerdo buenas del libro, pues de hecho me acuerdo de toda la historia. Y sí, solo fue como el formato que se presentó. Me acuerdo que a José Celestino Mutis le encantaba el helado. Me acuerdo cómo era que, digamos, hacía para ir recolectando las plantas, ver los animales, los pueblos que visitó, que odiaba el calor, bueno, etcétera. Es un libro interesante, pero que a mí, pues personalmente el formato no me gustó. Quinta pregunta, ¿el libro que más te ha sorprendido? Aquí elijo Civilizados hasta la muerte. Fue un libro que leí en enero, creo que fue, del cual yo no me esperaba nada de lo que me iba a decir. Fue un libro con el cual choqué bastante, me peleé con él, me puse brava, etc. Pero poco a poco fui entendiendo como lo que me quería decir. Me gusta cuando un libro como que no me dice todo lo que quiero escuchar, me trae como nuevas perspectivas, nuevas teorías, que incluso pues tal vez chocan con mis creencias, con lo que yo creo que pues que es así. Entonces es un libro con el que choqué bastante, pero al final se lo agradezco. También ahora lo recuerdo y pues se siente bien como descubrir las cosas, ¿no? No siempre como lo mismo, lo mismo. En el Civilizado hasta la muerte nos hablan sobre la historia de la humanidad desde que éramos recolectores, luego fuimos con la agricultura, luego pues las ciudades y ahora como las metrópolis. Mm, y no me esperaba tanta, no sé, antropología, sociología, que la verdad me impactó. Me impactó porque yo esperaba como cosas sobre, no sé, tecnología, personas, la actualidad, y no, o sea, fue un recorrido por toda nuestra historia que me dejó bastante impactada y que me cacheteó varias veces, entonces por eso me sorprendió bastante. Mm, sexto, sexto ítem sería nuevo autor favorito. No tengo ningún nuevo autor favorito, así que vamos a dejarla en blanco a esa pregunta. Nuevo crush literario. Yo aquí nombraría a Jon Snow, que es uno de los personajes principales que están aquí en el mapa fantasma. Les recuerdo, esto es no ficción, entonces Jon Snow fue una persona real. Me encanta porque él era alguien que era como muy centrado, muy apasionado por lo que hacía. Él era médico, era investigador. En varias partes del libro nos cuentan como el día a día que tenía Jon Snow y no sé, como que me encanta que él era como en su propia casa, era su laboratorio, hacía experimentos, también atendía pacientes. Siento que era una vida muy emocionante y muy apasionada. Cuando a uno le gusta lo que hace, yo creo que uno es muy feliz
y se nota en Jon Snow. Y también me gusta que es una persona que no se deja em, como pasar por encima. Él sabe, digamos, él sabe luchar por sus objetivos y por, digamos, como por el bien de la comunidad. Entonces me gustó como esa valentía de él y, o sea, todo. Es mi crush literario, Jon Snow. Octava pregunta, libro que te ha hecho llorar o sufrir. Aquí vuelvo con Las niñas clandestinas de Kabul. Como les digo, es un libro bastante, no es duro, o sea, a mí me encantó leerlo. Yo no demoraba, leía muchas páginas y no me daba cuenta que estaba leyendo. No te hace como decir, ay, no quiero leer, esto está muy difícil. No, es un libro que me hizo llorar porque pues es que cuentan cosas que yo digo, porque, o sea, ¿por qué le pasa esto a la gente? Porque esto, porque sí, o sea, es como esa impotencia. Por eso fue como que me hizo llorar. Y, bueno, nos faltan 3 preguntas. Novena pregunta. Mejor adaptación. Ninguno de los libros que he leído esta primera mitad del año han sido adaptados, así que también vamos a dejarla en blanco a esa pregunta. Y penúltima pregunta, siempre pienso que ya se van a acabar. 10ª pregunta, libro más bonito que has comprado. Aquí yo elegí La mente bien ajardinada. Es un libro, o sea, a mí me parece hermoso. Y es como todo, no sé, como con unos colores como que calman, no sé, como apagado, pero sin ser como muy apagado. Y pues tienen plantas, a mí me encantan las plantas, así que no sé, ¿ustedes qué opinan? A mí me parece que tiene una portada hermosa. Y ahora sí, última pregunta, libro que necesitas leer antes de que se acabe el año. Yo elegí Un Mundo Azul, de Silvia Ayarle. Es un libro que me compré hace más de un año y estoy que lo leo hace más de un año, así que no puede pasar un mes más sin que, digamos, le eche diente a este libro. Es un libro que nos habla sobre el océano y sus criaturas, sobre la influencia del ser humano en él, que pues, es bastante triste, pero pues también nos trae algunas cosas positivas y obviamente como pues ir allí, o sea, descubrir qué hay en el océano. Yo no he ido, bueno, una vez sí alcancé a ver el mar, pero un poquito, pero entonces es como un acercamiento más al fondo. Y pues sí quiero leerlo, pero como que, no sé, como que ustedes no tienen esos libros, como que los tienen ahí, los quieren leer, pero como que nunca los leen. No sé por qué nos pasa eso, pero bueno, este libro, o sea, de este año sí no pasa. Y bueno, esas son todas las preguntas del Book Tag. Espero que les haya gustado esta dinámica y que, pues, no sé, se lleven algún buen título para leer próximamente. Nos vemos en otra ocasión.